Sí, clases para los niños, por favor, niños. Los niños se me olvida siempre. No me lo apuntan aquí. Pues, muy buenas tardes, hermanos, espero que todos están bien. Ya veo por qué el pastor me hizo predicar ahorita en la noche, por la cantidad de personas que están aquí. Ya estoy más presionado. Pues espero que todos estén bien. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro donde vimos la lectura, en Jeremías capítulo 1. Quiero dar gracias a Dios porque ya estoy aquí de una vez con ustedes. Estoy muy feliz. Le doy gracias también porque ya les voy a poder predicar, ya después de hace ya un año que no les predico. Y estoy muy encantado de poder hacerlo una vez más. Y el tema que vamos a ver en esta noche se llama No temas, responde a tu llamado. Y este fue un tema que se me vino durante este viaje que estaba en los Estados Unidos. Se me hace muy interesante cómo yo me pude comparar con el profeta Jeremías en su carácter, en su forma de ser. Y se me quedé pensando mucho en la historia. Si han libro la historia de Jeremías, es una historia donde este profeta tuvo que llevar un mensaje a su pueblo, a Israel, un mensaje de destrucción. Y Jeremías, siendo una persona muy pasiva, muy de compasión, le tenía miedo a las personas, al pueblo, porque el pueblo de Israel es fuerte. Entonces él tuvo que llevar ese mensaje de destrucción. Entonces como una persona pasiva le tenía miedo, solamente se puede imaginar cómo se sentía alguien así. Entonces me gusta mucho esta historia porque iba a llevar el mensaje, respondió a su llamado, llevó el mensaje de destrucción, se desanimaba, pero Dios no dejó que parara de hacer su llamado, sino que siguió haciéndolo. Entonces por eso me gusta mucho me gustó mucho la historia el libro de Jeremías. Como ya permítame, se me está olvidando el español, apenas llegué, entonces estoy recordando pocas palabras, pero me gusta cómo el carácter de Jeremías aunque era pasivo, lleno de compasión, aún así llevaba su mensaje al pueblo. Entonces por eso le llamé a este tema, no temas, responde a tu llamado. Durante el tiempo que yo estaba viajando, también he notado muchas iglesias que han bajado de membresías. En los Estados Unidos se me impresionó tanto como hay muchas iglesias pequeñas. Claro, sí hay iglesias grandes, pero la mayoría de las personas que van, solamente van el domingo por la mañana. Así es en los Estados Unidos. Ya en las tardes, pues ya casi no ves a nadie. Solamente a unos 20 por lo mucho. Entonces son iglesias pequeñas. Hoy en día en los Estados Unidos ya no están creciendo como antes. Y la razón por cual es eso es porque el problema es que ya muchas personas no están respondiendo al llamado que Dios les está dando. Y eso es para todos los cristianos, todos los que han aceptado a Cristo en su corazón. Dios les da a cada uno un propósito para cumplir un ministerio para Dios. Recuerda, el propósito del hombre es de darle gloria a Dios. Pero aparte de eso, Dios da a cada persona un cierto ministerio para poder cumplir ese propósito principal de todos. Entonces, ese es el problema más grande. Muchas personas ya no están respondiendo porque temen, porque tienen miedo de responder y sacan muchas excusas. Y vamos a seguir viendo esto. Adelante. De hecho, en Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 5, menciona que la iglesia, los que han creído en Dios, forman parte del cuerpo de Cristo y cada persona tiene diferente función en ese cuerpo. Entonces cada persona, cada cristiano, cada creyente tiene un trabajo específico, tiene un llamado específico y tiene que tomar la responsabilidad de responder. Así es. Entonces, lo que vamos a ver primero es, el llamado se encuentra en la palabra de Dios. Versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Y eso se me hace muy interesante, porque en este versículo
La Biblia nunca nos dice cómo realmente, específicamente, Dios llamó a Jeremías. Pues podemos estar seguros que Dios le llamó. Dios habló con Jeremías. Entonces por eso sabemos que realmente Dios le habló. Ahora, hoy en día no tenemos la bendición de poder escuchar a Dios físicamente como en el Antiguo Testamento. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento Dios hablaba físicamente con las personas. Así los llamaba. Les daba un trabajo específico, un llamado específico a esa persona. Y le hablaba físicamente. Pero también es más interesante las diferentes maneras que Dios les hablaba. Por ejemplo, a Moisés le habló por medio de la zarza. Habló a Samuel físicamente. O sea, él realmente le habló, Samuel, Samuel. Y pues antes de la caída, Adán estaba caminando con él y estaba hablando con Adán. Entonces, Dios busca diferentes maneras para hablar con la gente. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, pues Dios estaba hablando por medio de Cristo, porque Cristo es Dios. Y le estaba hablando y enseñando a la gente. Y así fue que Dios pudo comunicarse con la gente aquí en la tierra. Hoy, en nuestros días, ya no es tanto igual como en el Antiguo Testamento, porque ya Dios no nos está hablando físicamente. Pero aún así, Dios se comunica con nosotros. Y es por medio de su palabra. Vamos a ver el libro de 2 Timoteo, perdón. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la manera que Dios habla a la gente en nuestros días es por medio de la Biblia, porque es su palabra. Ya no es necesario de que Dios nos hable físicamente. Si Dios nos hubiera hablado físicamente, va a decir lo mismo que dice la Biblia. Por eso no hay necesidad que Dios nos hable físicamente, porque ya tenemos la Biblia y es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quieres saber tu llamado? Pues tienes que leer y estudiar la Biblia. Es muy importante. Por eso es una de las razones por qué la gente no responde al llamado de Dios. Porque no sabe cuál es su llamado. Y la razón por qué no saben es porque no leen y no estudian la Biblia. No puedo expresar más qué tan importante es estudiar la Biblia y orar. Es una de las armas poderosas que el cristiano tiene. Y es la manera que Dios se comunica con nosotros. Si queremos saber lo que Dios tiene para nosotros, el llamado que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, tenemos que estudiar y orar. Es muy importante. Y aparte, no podemos dejar el uno y el otro. Tenemos que hacerlo los dos juntos. Así es la comunicación con Dios. Porque la manera que nosotros podemos comunicarnos con Dios es por la oración. Oramos y así hablamos con Dios. Y la manera que Dios responde a nosotros es por medio de su palabra. Y así va. Oramos, hablamos con Dios y Él nos contesta por la Biblia. Eso es tener comunicación con Dios. Eso es tener una relación con Dios. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos y leemos la palabra de Dios. Especialmente si no sabemos cuál es nuestro llamado. Todos tenemos un ministerio aquí en la tierra. Todos tenemos un trabajo que tenemos que responder. ¿Cómo vamos a saber? Pues tenemos que seguir leyendo la palabra y estudiándolo y orando a Dios. No hay otra forma que lo van a encontrar. Se hace chistoso que algunas personas aún piden a Dios. Dios, dame señal, quiero que me digas, que me enseñes qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo haga para ti. Muchos cristianos así aún oran. El problema es que no leen ni estudian la Biblia. Dios le está respondiendo a la persona, pero la persona no está haciendo la otra parte, no está estudiando. Entonces nunca va a encontrar su propósito, a menos que lee y estudie la Biblia.
Entonces, por eso el llamado se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, regresando al libro de Jeremías, versículo 5, Dios nos aparta desde antes que nacemos. Piensa lo que dice el versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, de ti por profeta a las naciones. Este versículo es muy interesante porque es uno de los versículos que podamos usar para poder refutar a los que están a favor al aborto. Este es uno de los versículos más populares para refutar el aborto. Porque dice que Dios conoció a Jeremías desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces, en este versículo podemos ver, porque muchos preguntan, ¿cuándo empieza el bebé a tener vida? Pues es muy claro desde que está concebido. Entonces podemos ver claramente que la vida de un bebé comienza en el vientre de la mamá. Entonces es uno de los versículos más populares que habla con el aborto. Y hay varios más en la Biblia. Vamos a ver otros más. En Salmos 139. Salmos capítulo 139. Lo puedo encontrar en mi Biblia, se los leo. Versículo 13. Salmos 139, versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Okay. Este es otro versículo que podemos usar como referencia o apoyo sobre el aborto. Ahora vamos a ver un texto en Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49 versículo 1 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Eso es otro versículo. Dice que Dios conoció al profeta Isaías desde que estaba en el vientre de su madre. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir en Lucas capítulo 1 versículo 41. Este se me hace muy chistoso. A mí me gusta mucho este ejemplo que nos da para el aborto. Dice Lucas 1:41: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vemos aquí que el bebé pues ya estaba lleno de alegría cuando vino María a la casa de Elizabeth. Entonces hay vida dentro del vientre del madre. Entonces, ¿cuánto es que tiene vida? Pues cuando ya está concebido. Y hay muchos más versículos en la Biblia que podemos usar para el aborto, pero esto va a ser para otro día, porque el tema del aborto es un poco más largo. Entonces, pero tenemos que continuar a la tema que es: no temes y responde a tu llamado. Regresando otra vez a Jeremías, me impresiona que Dios le dijo a Jeremías que Él le escogió desde antes de su nacimiento. La razón por qué Dios les dijo esto fue porque Dios ya tenía un plan para él. Porque recuerdan, dice el versículo que Dios conoció a Jeremías desde que estaba en el vientre de su madre. Y es igual a todos nosotros. Dios ya nos conoce. Siempre doy el ejemplo que la manera que Dios cuando Dios ve el tiempo, lo ve de una manera panorama. Dios ya sabe el principio y ya sabe el fin. Entonces ya supo cuándo iban a hacer Jeremías, ya supo lo que iba a tener que hacer para llevar a cabo su ministerio, para llevar a cabo su llamado. Ya supo. Entonces es lo mismo con nosotros. Dios ya sabe cuándo vamos a nacer. Entonces ya Dios está preparando un plan para nosotros desde el principio. Entonces por eso se me hace muy interesante que Dios le estaba diciendo a Jeremías: mira, yo ya te escogí desde el principio. Yo sabía que ibas a nacer en estas fechas, y yo te iba a escoger a ti para que pudieras llevar este mensaje a este pueblo. Porque el pueblo de Israel para entonces ya estaba en
en una situación cuando ya no estaban alabando a Dios, se salieron del camino de Dios por completo. Completamente se fueron del camino de Dios. Ya estaban adorando a otros dioses. Estaban sacrificando niños a esos dioses también. Entonces Jeremías llevaba un mensaje de destrucción diciendo que Babilonia iba a venir y llevarlos. Pero al pueblo no les gustó ese mensaje. Y eso fue el plan que Dios le dio a Jeremías desde el principio. Jeremías fue una persona con un carácter de compasión. Dios escogió una persona llena de compasión para seguir mostrando al pueblo. Porque Dios aún, aunque estaba rebelde Israel, Él estaba mostrando amor hacia su pueblo. Y lo mostró por medio del carácter de Jeremías. Le mandó por la compasión de Jeremías que tenía. Así lo estaba mostrando amor hacia el pueblo. Porque recuerden, había más profetas antes que Jeremías. De hecho, Elías fue uno de los profetas con un carácter bien duro. Entonces ya era tiempo de mandar a un profeta con un carácter de compasión, pasivo. Para mostrar al pueblo que Dios aún les amaba. Dios ha mandado a un profeta con un carácter duro, que fue Elías, pero ahora les mandó a Jeremías, a un profeta que le dio el apodo del profeta llorón. Así fue porque Jeremías, cada vez que daba el mensaje y el pueblo lo rechazaba, le dolía a Jeremías. Le dolía, decía que cómo puede ser que este pueblo no quiere responder o quiere regresar a Dios sabiendo que Dios les va a destruir. Era su pueblo. Aunque estaba en rebeldía Israel, era su pueblo, era su gente. Por eso lloraba constantemente. ¿Cómo puede ser que no quieren responder al llamado de Dios, ya que es el pueblo de Dios? Entonces por eso se le dio este apodo, el profeta llorón. Y es porque tenía ese carácter de compasión. A mí se me hace tan fascinante a veces las caracteres que Dios nos da a cada uno de nosotros. Recuerdo que cuando era joven, una amiga siempre nos decía que se le hace fascinante como cada ser humano tiene dedos, tiene boca, tiene nariz, tiene orejas, pelo, brazos, corazón, estómago, aunque uno está más grande que otros, pero tienen los mismos miembros en el cuerpo y aún así somos muy diferentes. Y es cierto, es fascinante ver eso. Yo no me veo igual que nuestro hermano Víctor. Yo no me veo igual a la hermana Delia, al hermano Félix, a Jonathan, a Israel. Yo no me veo igual a ellos. Yo soy diferente. Porque Dios me puso ese carácter en mí. Porque yo tengo un trabajo específico que Él tiene para mí. Y es igual con todos. Dios nos hizo con un carácter para llevar a cabo el ministerio que Él nos tiene. Dios daba a Jeremías palabras de ánimo. Dios le dijo: yo te escogí a ti para que lleves este mensaje a Israel. Yo te santifiqué. Me hace muy interesante esa frase también, porque le dice con certeza que yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti y tú vas a llevar mi mensaje. No te vas a poder escapar de esto, porque ya te he escogido. Y se hace tan interesante eso. Yo lo he visto en persona a un hombre que le estaba corriendo a su llamado. Él tenía el llamado de ser un pastor, pero no quiso hacerlo al principio. No lo quiso hacer. Corrió y se fue a otro país, comenzó a trabajar en la iglesia, aún trabajaba, no dejó el ministerio, no dejó la iglesia, o sea, iba a una iglesia, trabajaba, era copastor, estaba trabajando, pero no quiso ser pastor. No quiso ser pastor, le corría. Hasta que un día Dios dijo: ¿sabes qué? Te he dado chance para que respondes a tu llamado, pero yo te escogí a ti. Y como no has respondido todavía, voy a ser
una cierta situación en tu vida para que seas pastor. Y seguramente tenía que regresar al país donde se fue y hasta ahorita es pastor. Entonces, cuando Dios tiene un llamado para nosotros, puedes asegurar que Dios lo va a cumplir. Por eso le decía a Jeremías, yo te escogí a ti, yo te santifiqué. Recuerden, la palabra santificación quiere decir apartado del mundo y apartado para el servicio de Dios. Y el momento que una persona recibe a Cristo en su corazón, cuando se confiese sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador personal, ya es santificado. Ya no es del mundo y es apartado para el servicio de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan 17:16. Juan capítulo 17, versículo 16. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo nos apartó, ya somos hijos de Él. Y como Él no es del mundo, ya nosotros no somos del mundo. Ahora nosotros somos sus hijos y tenemos que obedecerle a Él. Y obedecerle al llamado que Él nos tiene a nosotros. Otro versículo vamos a ver en 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces Dios nos escogió a nosotros y nos apartó para su servicio. Entonces nosotros tenemos que responder a ese llamado. Y es nuestra responsabilidad. Y aunque a muchos le corren, pues te aseguro que Dios te va a poner en una situación en la vida donde te va a regresar como empezaste, hasta donde empezaste. Dios tiene un trabajo específico para cada persona que solamente ellos pueden llevar a cabo con la ayuda de Dios. Como había dicho antes, cada cristiano forma un parte del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, cada uno tiene un trabajo diferente. Dios tiene un plan para ti. Tiene un propósito para ti. Para poder saber qué es, uno tiene que leer y estudiar la Biblia y orar. Como les había dicho antes que somos parte del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función, lo vamos a ver en Romanos 12. Romanos 12, versículos 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Y dice así, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces aquí nos muestra claramente que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función diferente que el otro. Pero nosotros tenemos que responder a ese llamado. Y es lo que Dios hace. Dios ya nos escogió, ya nos dio un plan desde el principio. Dios ya escogió lo que Él quiere hacer con nosotros. Y hay que seguir ese plan. Hay que responder a ese llamado. Versículo 6 dice, no temas al llamado, Dios nos cuida.
Versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Aquí vemos claramente el carácter de Jeremías. O sea, él estaba dando excusas para no responder al llamado. Ya estaba dando excusas. Y hay muchos cristianos que dan excusas para no responder al llamado. Se hace muy interesante. Algunos dicen, es que tengo trabajo, no puedo hacer, no tengo tiempo para hacerlo. O sea, es que no siento la capacidad de hacerlo. O sea, Jeremías estaba dando excusas para no hacerlo. Esta parte nos muestra el carácter de Jeremías. Jeremías era un profeta diferente de los demás. Como había mencionado, Jeremías era una persona de compasión. Era una persona tímida, sensible y temeroso de las personas, de los rostros del pueblo. En otras palabras, Jeremías era una persona que le afectaba la reacción de las personas. Le tenía miedo de ellos. Jeremías se sentía que no tenía la capacidad de poder hablar al pueblo, que él no tuvo la capacidad de llevar el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Así sintió Jeremías. Es que yo no siento la capacidad de hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo hablar a este pueblo que tiene un carácter fuerte. Porque los israelitas tienen un carácter duro y fuerte. Y Jeremías, siendo una persona temible, sensible y compasión, pues se sentían capacitados de poder llevar el mensaje de Dios a ellos. Jeremías mismo dijo que se sentía como un niño. Se cree que Jeremías tenía unos 25 años cuando Dios le estaba llamando. Cuando Jeremías se refiere a niño, lo que quiere decir es que él no tenía ha tenido una vida sin experiencias. Y por eso sintió que no era capacitado de llevar el mensaje de Dios, especialmente a un pueblo con carácter fuerte. Esto es una de las cosas que hace que las personas no responden a su llamado. Las personas creen que no tienen esa capacidad de poder trabajar en el ministerio de la iglesia. Creen que no pueden hacer un buen trabajo. Básicamente, dentro de ellos dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué no él? Él parece que lo puede hacer mejor que yo. Lo podemos ver claramente en las historias de la Biblia. En las otras historias de la Biblia, llamó a Moisés, llamó a Abraham, llamó a David como rey de Israel. Dios sabe quién lo va a llamar y quién lo va a responder. Él sabe, es omnisciente, Él conoce todo. Se hace tan interesante porque yo personalmente creo que Dios escoge a personas quien dice que no pueden para poder mostrar el poder de Dios. A veces se hace tan interesante eso que Dios llama a las personas que se ven más débiles en la sociedad y así Dios muestra qué tan grande es Dios. Y por eso que Dios escogió a Jeremías, una persona de compasión, temible, sensible. Si usted es de esas personas quienes cree que no tiene la capacidad, vamos a ver lo que dice el versículo. Bueno, vamos a ver un texto de referencia. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 28. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciaron escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces con este versículo muestra que Dios a veces escoge a las personas que se ven más débiles para mostrar su poder. Entonces, si usted se siente que no tiene esa capacidad de llevar el mensaje de Dios o a llamar o responder a su llamado, pues una vez más vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
Dios le dijo esa forma de seguridad. Se hace tan interesante eso. O sea, no digas que tú eres niño. No digas que eres niño. Yo te voy a enviar a ti. Te voy a dar las palabras y tú irás a donde yo diga que vas a ir. Fíjense en cómo es que Dios consola a Jeremías. Primero le dijo Dios. Le dijo que no digas que eres niño. Se me hace tan interesante la manera que Dios estaba animando a Jeremías con estas palabras. Dios le dijo, no digas que eres niño porque yo te enviaré donde te digo que vayas y te diré qué palabras vas a decir. Porque yo te enviaré, no sé ustedes, pero esas palabras para mí me da consolación. Le da esa seguridad de que Dios siempre va a estar conmigo. Y no solamente que va a estar conmigo, que me va a capacitar para llevar a cabo el trabajo que Él tiene para mí. Dios estaba afirmando a Jeremías que no necesita preocuparse de nada. Él le iba a dar las palabras que tenía que decir al pueblo. A ese pueblo que tiene un fuerte carácter. Todo lo que tenía que hacer Jeremías es responder a ese llamado. Entonces Jeremías estaba dando excusas diciendo que él no se siente capacitado de llevar un mensaje de Dios hacia el pueblo con un fuerte carácter. Estaba dando excusas. Y si vemos a otras historias, Jeremías no era el único que estaba dando excusas. Y que Dios tenía que afirmarle que Él va a estar con él. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Moisés era una persona que también estaba dando excusas de que él no se sentía capacitado de responder al llamado que Dios tenía para él. Moisés estaba dando excusas. Y si sigues leyendo este capítulo, sigue dando más excusas de que él no puede hacerlo. Pero Dios cada vez le estaba afirmando que Él va a estar con él. Voy a estar contigo, no te voy a dejar solo. Te voy a capacitar para que lo puedas llevar a cabo. Vamos a ver otro, Josué 1:5. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuvo con Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. También se me hace esto interesante. Muchos que han leído el libro de Josué ven las batallas que Josué hizo con el pueblo de Israel. Se va a entender que Josué tuvo un carácter fuerte, pero al principio tenía miedo. Si siguen leyendo el capítulo 1 de Josué, las veces que Dios le decía, esfuérzate y sea valiente, también da a entender que de Josué tuvo miedo. Y Dios siempre tenía que afirmarle que yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar y te voy a capacitar para que lleves a cabo y lleves a este pueblo a la tierra prometida. Entonces es lo mismo que yo le estaba diciendo a Jeremías, no digas que eres niño, yo te escogí a ti, yo te voy a enviar y yo te diré las palabras que tienes que decir, no te voy a dejar solo. Es una cosa maravillosa de Dios. Dios siempre prepara a la persona quien llama antes de comenzar el ministerio. Muchos no lo ven así, pero Dios los capacita mucho antes que tenemos que llevar a cabo el ministerio o el llamado que Él tiene para nosotros.
Y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Especialmente con Moisés, antes que comenzó el ministerio, antes que se fue al desierto y habló con Dios en la zarza, pues él ya estaba siendo preparado mucho antes. Recuerda, Moisés básicamente era un príncipe de Egipto. Entonces él pudo obtener toda la educación que el mundo sufría en esos tiempos. Entonces Moisés era una persona de educación. Entonces Dios, si ven la vida de Moisés, cómo comenzó, o cómo llegó a Egipto, Dios ya lo tenía preparado. Dios ya tenía ese plan en acción. Llegó a la hija de Faraón, y fue así que Moisés llegó a tener esa educación. Dios ya estaba preparándolo, capacitando para que lleve a cabo el llamado que Dios tuvo para Moisés. También los apóstoles, antes que pudieron comenzar a llevar el evangelio a todo el mundo. Cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra, les estaba enseñando. Les enseñaba cada día, hasta que Cristo ascendió al cielo. Y ya pudieron comenzar el ministerio que Dios les llamó para ellos. De hecho, también con el mismo Jeremías ya estaba entrenando. Dios lo estaba capacitando para este ministerio que él tuvo para él. Jeremías era un sacerdote. Vemos el versículo 1 de Jeremías. El capítulo 1, versículo 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces Jeremías era sacerdote. Ya estaba aprendiendo sobre las leyes, ya sabía cómo el pueblo reaccionaba, ya sabía el propósito o la ley de Dios. Entonces Jeremías ya estaba siendo capacitado para este llamado. Entonces para el tiempo que Dios le llamó, por eso le daba esa afirmación: mira, yo te voy a enviar, yo te diré las palabras, ya estás listo para responder a este llamado. Entonces se hace tan impresionante. Dios nos prepara a nosotros antes que te podamos comenzar el ministerio o el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando Dios prepara a la persona para el ministerio, eso le da la seguridad de comenzar el ministerio. Pero también la preparación no solo es antes de comenzar el ministerio, sino también mientras que estás trabajando en el ministerio. El ejemplo que les puedo dar es sobre mí. Antes, una de las razones por qué entré al instituto no era porque yo sentía que iba a ser pastor. Se lo ha dicho el pastor varias veces esto. Yo no tenía planeado ser pastor, yo no tenía planeado ser misionero. Yo solamente quería crecer en la palabra de Dios. Yo quería tener conocimiento de la palabra de Dios. Esas son las razones por qué quise venir a estudiar en el instituto. Y estudié por años. Y ahora era durante el tiempo que estaba estudiando que encontré mi llamado. Estaba estudiando la Biblia por años y fue ahí cuando encontré que Dios me estaba llamando para ser misionero. Pero también, yo creo, como ahora estoy en deputación, buscando apoyo para poder entregar mi tiempo completo al ministerio, yo creo que aún es el primer paso. Dios aún me está capacitando para cuando ya comience realmente mi ministerio, cuando ya comience una obra, cuando ya comience a pastorear una iglesia. Entonces no solamente Dios nos prepara en las situaciones antes de la capacitación, sino también nos sigue capacitando mientras que estamos trabajando en el ministerio. Y todo esto es para llevar a cabo el propósito que Él tuvo para nosotros. Ya cuando yo cumple lo que Dios tiene para mí, yo creo que es cuando ya, si no es que Cristo venga, es cuando ya voy a morir y ir a hacerlo con Él. Pero hasta que eso pase, voy a estar aquí, voy a estar trabajando en el ministerio que Él me llamó. Y es una enseñanza por toda la vida. Esto fue lo que Dios quiso decirle a Jeremías cuando dijo: a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande.
Dios le estaba diciendo, yo te voy a preparar para que digas todas las palabras que tienes que decir. No tenemos que sentir incapacitados de responder al llamado de Dios porque Él nos prepara para el ministerio. Versículo 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces no solo debemos de sentirnos incapacitados porque Dios nos va a preparar, sino que también no tenemos que tener miedo de responder al llamado. Porque como dice este versículo, porque contigo estoy. Esta es una promesa que Dios le estaba dando a Jeremías. Cuando Jeremías daba su mensaje al pueblo, el pueblo lo rechazaba. Porque no era, una vez más, no era un mensaje bonito, era un mensaje de destrucción. Entonces, el pueblo lo rechazaba. No solo eso, sino que también lo aprediaron, lo golpearon, lo encarcelaron, le dijeron que era un traicionero del pueblo. Imagínate cómo se sentiría uno cuando le dice que, aunque eres mexicano, dice, eres traicionado a México por el mensaje que llevas. Así le decían a Jeremías. Jeremías, siendo alguien pasivo, pues eso lo podía desanimar a cualquier persona. Y si leen este libro, van a ver varias veces que Jeremías sí se desanima. Y él dice, ya no quiero hacer esto, ya no lo voy a hacer. Pero Dios no lo dejó. Dios la animaba. Jeremías oraba y hablaba con Dios, y cuando terminaba de hablar con Él, se paraba otra vez más y regresaba a llevar el mensaje que Dios tuvo para el pueblo. Y lo hace varias veces. Varias veces se desanima. Pero Dios siempre estaba con él. Dios le prometió a Jeremías que él siempre iba a estar con él, que nunca le iba a dejar solo. Dios promete que siempre estará con nosotros cuando el mundo nos rechaza, especialmente cuando tiene que ver con su mensaje de amor. Por eso no tenemos que tener miedo a responder el llamado de Dios. Nunca nos dejará solos. Vamos a ver lo que dice Salmos 18:30. Salmos 18, versículo 30 dice, ¿dónde está? Aquí. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrecionada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Dios es nuestra protección, es nuestro escudo. No nos va a dejar solos, especialmente cuando estamos trabajando para Él, sirviendo a Él. Dios no nos va a dejar solos. 2 Timoteo 4:18. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 18 dice, que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, Dios nos va a cuidar siempre, nunca nos va a dejar. Cualquier situación que nos pase en nuestras vidas, Él siempre va a estar ahí. Nunca nos dejará solos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me adelanté del versículo. Pero dice que humillaos pues, sirvan al Señor y nunca nos va a dejar. Siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces es una promesa que Dios le estaba dando a Jeremías cuando decía, no temas delante de ellos porque contigo estoy.
Esa es la promesa que Dios nos da cuando nosotros respondemos a su llamado. Siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar, nos va a preparar, nos va a capacitar y va a asegurar que nosotros llevamos a cabo el propósito que Él tiene para nosotros. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En los versículos anteriores vimos que Dios le daba la promesa a Jeremías mostrando que Él le iba a dar las palabras que necesitaba. Aquí en este versículo vemos que Dios le confirmó. O sea, Dios le estaba dando la promesa en el versículo 8. Pero en este versículo 9, Dios confirmó esa promesa porque Dios actuó y le tocó su boca. Y las palabras que Él prometió ya las tenía Jeremías. Ahora Jeremías ya no tenía excusa de no ir a llevar el mensaje al pueblo de Israel, porque ahora ya tiene las palabras de Dios. Entonces ya fue cuando Jeremías dijo, ya voy y doy tu mensaje. Si regresamos otra vez al libro de Éxodo, cuando Moisés estaba dando excusas, cada vez que daba excusas Moisés, yo le confirmaba, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a capacitar. Como dice el versículo 11 y 12, eso será señal. Cuando librares el pueblo, esa fue la confirmación de la promesa que dijo, vas a servirme en este monte. Y fue cierto. Dios le confirmó a Moisés que Él nunca lo dejó. Sacó al pueblo de Israel fuera del Egipto y ya desde entonces Moisés le estaba sirviendo a Dios. Igual con Josué. Cada vez que Josué tenía miedo de llevar al pueblo a las peleas, a las batallas, Dios le decía, al principio le decía, yo voy a estar contigo, yo voy a ganar las batallas por ti. Y esas son las palabras, cuando cada batalla que Josué ganaba fue la confirmación de Dios que su promesa era verdad. No nos puedo decir qué tan importante es que nosotros leamos la Biblia, que estudiemos la Biblia. Aun cuando ya sabemos cuál es nuestro llamado, porque a unos sí lo encuentran, pero no lo quieren responder, dan excusas. Pero cuando más estudiamos, más leemos y más oramos, cada vez nos acercamos más a la convicción de responder ese llamado. Y debemos tener más convicción de Dios. Y nos confirma que el llamado que Él nos dio es el camino que tenemos que seguir. Yo cuando decidí a ser misionero, recuerdo la conversación que tenía con el pastor. Me dijo, oye chaval, ¿no quieres hacer, por qué no has pensado ser misionero? Pues la verdad dije, pues no. Yo la verdad no tenía pensado ser misionero. Entonces, ¿por qué no lo haces? Y pues yo me sentía así, incapacitado de hacerlo. Porque me decía las historias que pasaban durante la deputación. Pues sí daba miedo. Y entonces yo no sentía esa incapacitación para hacerlo. Pero aún así respondí. Dije, pues hay que hacerlo. No quise estar ahí, no quise estar confundido qué es lo que tengo que hacer. Vamos a hacerlo. Y si Dios va a abrir las puertas. Y seguramente Dios abrió las puertas. Todo vino, para mí personalmente siento que se vino a la mano todo. Y cada vez eso fue confirmación de Dios que este es el camino que Él tiene para mí. Se me hizo, no sé por qué, pero siento que cuando me hicieron la ordenación, ese día yo me puse muy nervioso con las preguntas que me iban a hacer los pastores. Me puse muy nervioso, pero me aceptaron. Hice la entrevista en la agencia misionera, que fue lo mismo que la ordenación básicamente, pero en inglés. Yo no sé los términos bíblicos en inglés, pero aún así pasé.
y fue aceptado a la agencia misionera. Y ya este año que pasó durante deputación, ahora, aunque el COVID que lo puso en pausa en todo, pero ya al final, en el último vez, Dios abrió puertas para que yo pudiera tener iglesias que ya comenzaron a apoyarme. 2 iglesias comenzaron a apoyarme este año. Entonces, Dios me confirmaba cada vez que esto es lo que Él tiene para mí. Entonces, lo más que estudiamos la Biblia, más que oramos, más que leemos su palabra y respondemos a su llamado, Dios nos va a confirmar cada situación en nuestras vidas que esto es que Dios quiere de nosotros. No nos va a dejar. Dios nunca me dejó durante ese tiempo que las iglesias cerraron y no tuve iglesias a donde ir y tener citas para presentar mi ministerio. Dios aún me cuidaba. No tenía iglesias de apoyo en ese tiempo. Solamente una iglesia me estaba apoyando. Y tenía que sobrevivir. Y Dios aún así me cuidaba. Nunca me faltaba comida. Nunca me faltó un techo. Dios siempre me confirmaba. Y ahora puedo decir que tengo más convicción que esto es lo que Dios tiene. Entonces, si nosotros respondemos al llamado, cada vez en las situaciones de nuestras vidas, Dios nos va a confirmar que esto es lo que Dios tiene para ti. Entonces no tenemos que temer. Dios va a estar ahí. Dios nos va a cuidar siempre. Dios tiene un llamado para todos. El llamado de todo creyente es anunciar el Evangelio de Cristo. Pero Dios tiene diferentes caminos con cada uno de nosotros para llevar a cabo este llamado. El propósito del hombre es de glorificar a Dios y evangelizar y predicar el Evangelio. Pero Dios tiene ciertos caminos para cada uno que tomamos para llevar a cabo esto. Para que el mensaje de amor llegue hasta el fin del mundo. Entonces, challenge? Mi reto para ustedes es, ¿están dispuestos a responder a este llamado? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por este mensaje que nos has dado. Te doy gracias, Dios, porque nos prometes que siempre vas a estar aquí. Nos prometes que si nosotros respondemos a tu llamado que tienes para nosotros, vas a estar siempre con nosotros y nunca nos vas a dejar. Entonces te doy gracias por eso, Padre. Te pido, Dios, que nos cuides en esta noche. Ahora que cuides el bautismo que vamos a tener también. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una buena noche. Gracias.